Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en este espacio del Café Filosófico. Hoy un tema fenomenal, espero que ustedes desde ya se conecten y permanezcan con nosotros a lo largo de esta hora aproximadamente que tendremos para compartir este espacio tan interesante y tan agradable. Estamos a oscuras, no piensen que es que tenemos un problema de luz en Monticello, para nada, es porque hoy el tema nos va a iluminar mucho la vida, esperemos que así sea para todos. Y qué mejor para ayudarnos a iluminar la vida que nuestra maestra, Tita Jan. Tita, ¿cómo estás? Gracias, Jorge Iván, qué lindo lo que acabas de decir, pero no yo, sino el tema. Pero tú también a través de Sí, ti. a través de mí, bueno, yo soy instrumento. Exacto. Sí, Qué bien que nos estés acompañando. ¿Cómo te ajá. fue esta semana? Muy Sí. bien, Jorge Iván, sí. Mucha filosofía. Mucha, vivo filosofando. Sí, Excelente. la filosofía. Dice André Comte Sponville en Invitación a la Filosofía, uno de los libros que voy a recomendar hoy. Se filosofa para salvar la piel y el alma. Y hace rato que la filosofía no es, es mi quehacer, no es un oficio, no es con lo que me gano la vida, es con lo que también gano vida, ¿no? Ah, Sí, bellísimo. Con lo que sí, gano vida. con lo Bueno, que gano pues vida. esperemos que hoy todos Ujú, salgamos muy iluminados por este sí. tema tan interesante que tenemos esta noche. Precisamente, vamos a encender la luz porque el tema del día es la filosofía. Filosofía, sí. Bienvenidos. Lo habíamos anunciado hace 8 días, bueno, incluso hace unos cafés atrás, la filosofía, y quisimos empezar de esta manera, con la Sí. luz apagada, para dar a entender que la filosofía ilumina la vida. Sí, porque de hecho hacemos mucho la relación en una diada de sujeto-objeto, el que mira y lo mirado, pero la relación no es de dos, la relación es de tres, Jorge Iván y queridos contertulios, el que mira, lo mirado y la luz. Cuando vamos a analizar algo es quién mira, qué es lo mirado y con qué luz se mira. Y la filosofía es esa luz, es esa linterna, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, hágase la luz y la luz se Y la luz hizo. se hizo. Me gusta mucho esa analogía, es como Sí, una sí, es linterna. una Y luz con la que miramos. es una luz con Y la que hay miramos. diferentes linternas, obviamente, y hay que escoger la linterna, y a veces hay que construir su propia linterna. Y la linterna tuya no es la linterna mía, eso lo vamos a hablar durante el café. Estoy emocionada, exultante de Pura gozo. hermenéutica me estás hablando. Así es, Tantos bueno. meses hablando de lo que se filosofa, de aquello que filosofamos, pero no hablando de la filosofía per se, pues de la filosofía del filosofar, Jorge Iván, que es a donde debemos llegar, porque la filosofía es como un sustantivo, ¿sí? Como esa canción, es Sí, el filosofar como una acción, como un acto, como una tarea mía, exacto. una tarea ruda de la cotidianidad. Yo dije, ahora Jorge Iván va a Ya voy a hablar de preguntar, tu ropa porque sí, estás, mejor sí, dicho, sí. muy filósofa hoy. Hoy sí te vestiste como una filósofa. Entonces, es del filosofar y del filósofo. Tenemos que hablar de esas tres cosas, tú y tu cuadernito, de la filosofía, del filosofar, del filósofo, y entonces todos los contertulios que nos escuchan, que son arquitectos, contadores, amas de casa, personas de servicios generales, técnicos, entonces que no son filósofos, no, cómo tenemos una vida filosófica, desde el oficio que hagamos, desde la profesión técnica, académica que tengamos, ¿sí? Cómo tener una vida filosófica, porque eso es lo que hemos querido con el café, popularizar la filosofía. Y hoy me encontré, pero de veras que me la encontré, yo no la estaba buscando, iba a sacar un separador de la novela La filósofa, que ya la recomendé una vez, que es sobre la enciclopedia de Lambert y Diderot, y me encuentro saco el separador y ahí sale la frase, vamos a popularizar la filosofía de Diderot. Y yo, es que esta preocupación ha sido de Epicuro, o sea, este café lo hacemos para popularizar la filosofía en el sentido de hacer divulgación, por eso tantos libros hoy en día de filosofía de divulgación, la filosofía fuera del aula, la filosofía en todos los espacios, una vida filosófica. Tenemos que Me terminar el café encanta. con eso, con una vida filosófica desde lo que hacemos, desde lo que somos, ¿sí? Una vida filosófica. Sí, y yo sé que
este café realmente ha servido para eso, para que muchas personas se acerquen a la filosofía, Sí. porque incluso yo debo decirlo que en el colegio nos hablaban de filosofía y ya uno decía, "Pues esto debe ser el coco, ¿cierto? Porque Sí. teníamos la idea de que era algo muy enredado, muy complicado, y sí, hay que decirlo, dentro de lo que tú me mencionabas ahorita, los filósofos, claro que hay filósofos que son Sí. duros, Oscuros. ¿cierto? Oscuros, que son complicados de leer, que su filosofía o su pensamiento, pues definitivamente uno puede decir, yo con esto no me identifico, pero sí es muy importante saber que hay distintas formas de pensar, eso lo vamos a profundizar ahorita, y lo importante es tener esa vida filosófica, ¿cierto? Que nos ayude a Ujú. pensar, a profundizar, a conocernos muchas cosas que tiene como ventaja la filosofía. Entonces esperemos que este café nos sirva para todos, que sea una lámpara para sus pasos, ¿cierto? Le agradecemos mucho a todos ustedes que están conectados y que cada 8 días nos acompañan en este café filosófico. A Sandra Gudelo también, que está allí como una lamparita al inicio, que se prendió al inicio. Y a todos, gracias por acompañarnos. Entonces, iba a hacer referencia a tu pinta, muy filosófica, incluso lo decíamos al inicio, me contaste una pequeña anécdota que tú como vistes Sí. normalmente, te dicen, usted no parece filósofo, hoy sí, Sí, pero es ¿de que, dónde viene? ¿Por qué pero no puede son decir que estás vestida como una caricaturas, pero filósofa? eso es verdad. Yo llegué a una empresa a trabajar de media velada, es común en mí, de zapatos altos y lino, y alguien con humor de manera delicada, un varón, pero sí me dijo, usted no puede ser filósofa con esa manera de vestirse. Y bueno, es un estereotipo que se tiene. El filósofo está loco, eso tiene que salir ahorita. Ujú. El filósofo debe tener dificultad para su sustento diario. El filósofo puede ser anórmico, salido de la sociedad, entonces incluso con algunos vicios. Adicciones, el Ujú. filósofo es por fuera de la sociedad y entonces este brullincito así roto, yo dije, no, lo que voy a representar es como la filosofía es una faena, es tarea de vida, sí, y este roto es original, es de una verdadera caída, y yo dije, este único blue jean que tengo, pues ahora no lo pierdo porque ahora sí usa el roto. Así Pero es es. eso, la filosofía es de la cotidianidad, como los jeans, Levi Strauss, conocemos la historia del jean, la tela índigo que se llamaba, que era en realidad hacer para los vaqueros del oeste de los Estados Unidos, una tela resistente, Ujú. entonces tenía con índigo, que es una tinta natural, en México le llaman mezclilla, no sé por qué, pues es un elemento indispensable, es una prenda indispensable pues en todo ropero, no sé, la gente dice que vive muy cómoda de jeans, yo no, para mí no es una prenda cómoda, no es cómoda, Para mí sí. pero es el símbolo de eso, de y la filosofía es para eso, para la vida, y sí, es tarea, es faena, es de gastarnos en ella, de poner el pecho, de sí, gastarnos la vida filosofando. Entonces yo dije, no, hoy queda muy bien este gin. Queda muy bien, así como queda muy bien la bebida que estamos tomando, Sí, que la incluso son bebida dos griega, bebidas. sí, sí, Ustedes sí. saben que nosotros intentamos involucrar también, incluso dentro del Sí. tema del día, la bebida. Ujú, Lo hacemos una tarea muy juiciosa de escoger y Tita siempre nos explica el sí. sentido. Hoy no va a ser la excepción. Me encanta el vino, yo lo había pensado y yo dije, pues para este Claro, tema, sí. algo sublime Muy como el vino. cortés tú, muy cortés, muy generoso, muy amable, muy deferente. Dijiste, tengo vino, porque la filosofía. Yo te dije, ah, no, no, no. Pero los griegos, sí, 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 no tomaban el vino así, porque No, les parecía lo más vulgar, muy rudo. Entonces es el vino con agua. Y de ahí se ha heredado en algunos rituales, ¿no? Hay que brindar vino con agua. Tú te lo vas a tomar, yo lo bueno. voy a pensar y Tú le lo vas a pensar. Yo claramente. voy a ser bien griega. Y lo segundo, Bueno, por yo ejemplo, también. para ellos también era burdo, vulgar, tomar leche. Eso es para los animales. Leche, no, queso sí. Ya la leche se había convertido en otra cosa, pero leche ni riesgos. Y vino era para salvajes, vino con agua. Mm, Mira, sí, interesante eso. sí, Pues es muy bien, bonito. eso es lo que nosotros estamos Sí, compartiendo. Ustedes, ¿qué se están tomando en esta noche? Cuéntenos también, escríbanos, me encanta cuando leemos esos sí. comentarios de ustedes. Yo los acompaño con un café, con un vino también, los acompaño con un chocolate, con Ujú, alguna bebida. Hace 8 días tuvimos cervecita muy rica. sí, Hoy, ¿ustedes qué se están tomando? El café filosófico no se ve sin una buena bebida, así sí. que espero Y, también que se animen. y bueno, gracias, don Iván, porque la bebida para la filosofía sí sería el vino. De hecho, en algún café explicamos lo del simposio.
Simposio SYM, que sería junto con, y de donde viene pócima bebida, el simposio los que bebían y comían juntos, bebían vino, o sea, estaban tomando vino mientras platicaban, ¿sí? Luego se hereda a Roma, en los baños romanos, todo Perfecto, eso. Entonces, listo. Entonces, sí. para ir entrando en materia, Y la cuéntanos música. qué música estamos escuchando. Bueno, casi, yo dije, qué música, qué música. Y yo, nos hemos privado de muchas músicas porque tienen palabras, pero fuimos tan afortunados, queridos contertulios, que esta vez encontramos una música sinfónica. Entonces vamos a escuchar a Juan Luis Guerra, pero estamos escuchando a Juan Luis Guerra, pero sinfónico. Juan Luis Guerra porque es filósofo, es que Juan Luis Guerra es grande, grande porque además mide 2 metros, de República Dominicana, ¿sí? Con esa música de salsa, con unas letras muy bellas, muy profundas, muy románticas. Él inclusive es muy comprometido con su religión, muy, muy comprometido. Él es cristiano, no sé probablemente de qué línea, pero él es cristiano. Y es filósofo, se formó en Filosofía y Letras en la Universidad de República Dominicana, no la recuerdo ahora. Entonces me parece muy lindo que vamos a escuchar salsa sinfónica de un filósofo que vive, Exacto, sí, es letras, muy alegre, las letras son hermosas. Y a bellísimas. propósito hay que hacer una fe de ratas de la música, porque no escribimos Koyaanisqatsi con K, que era la música que estábamos oyendo, que estuvimos oyendo la semana pasada. La mediocridad de Sí, la de Regio y Glass, esa música así como tan frenética para hablar de la mediocridad. Y tengo otra fe de ratas, hoy es el café de la fe de ratas, porque dije así rápidamente por algo que estaba comentando de José Ingenieros, que Catalina, una contertulia, nos escribió muy contenta diciendo que ya había empezado con el libro. Le recordamos que está en las bibliotecas virtuales, entonces ella incluso lo pudo conseguir así, entonces estaba muy alegre, ya se lo ha recomendado a varias personas, hizo varios comentarios acerca de su lectura. Bueno, está feliz, gracias Catalina por ser tan fiel, ella es muy fiel con los libros que recomendamos. Entonces recordé que por alguna cosa había dicho, pues dije, José Ingenieros es psicólogo, yo seguía hablando del afán. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo decía que tenía como un poco de afán, que tenía mucho que decir? Entonces sí, pero José Ingenieros hay que recordar que él es psiquiatra, psicólogo, sociólogo, no como se entiende hoy un sociólogo que va a la universidad, sino en el sentido de que sus ensayos en los periódicos eran de ensayos sociológicos. Es filósofo, teósofo de la teosofía. Entonces tiene una formación muy polifacética y tiene incluso otros libros, pues yo del que más hablo es del hombre mediocre, pero tiene incluso uno sobre el amor. Hay 2 o 3 libros que de fácil consecución y son muy bellos. José Ingeniero es un grande argentino, pues con ascendente Giuseppe Ingenieros, con ascendente italiano. Entonces me faltó decir pues su formación filosófica. ¿Okay? Exacto. Bueno, entonces con esa introducción, Sí. esa fe de ratas, vamos a ir entrando en materia con este tema. Sí. A ver, yo creo que una de las cosas que casi que a la base del tema de hoy debe ser para qué nos sirve a nosotros la filosofía, ¿cierto? Yo creo que tú lo decías al inicio, hablamos mucho de temas filosóficos, Sí. pero no propiamente hemos hablado de la filosofía. Yo Sí. espero que ustedes desde ya tengan una Sí. respuesta también. Bueno, ¿para qué me ha servido a mí el café filosófico? ¿Para qué me ha servido conversar? Sí. ¿Para qué me ha servido a mí pensar la vida? Sí. Entonces, que desde ya vayamos encontrando una respuesta. Vamos a hablar de eso, Tita, pero yo me puse a la tarea de preguntarle a unos contertulios, a unas contertulias, que piensan sobre la filosofía, ¿para qué sirve? Y esto fue lo que nos respondieron. Sí, la filosofía es muy importante para la vida. Yo creo que es básica para comprender todas las situaciones que se nos presentan, para profundizar en todo momento los problemas, también las satisfacciones. Yo creo que la filosofía es parte de todo. Yo creo que la filosofía es una manera de pensar, es como se unen los diferentes pensamientos, pero siempre desde no solo el sentir, es más que todo la mente. La mente es la que maneja como las ideas que controlan el estudio como humano. Yo creo que ahí confluyen como todos esos pensamientos. Para mí la filosofía son varios pensamientos unidos. La filosofía sirve para comprender al hombre,
Nuestra existencia a veces es compleja en nuestras búsquedas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y nos ayuda desde el estudio del hombre a comprender mejor todas estas vivencias. Bueno, ahí están nuestras contertulias. Muchas gracias a ellas también por sus respuestas. Tita, ¿tú qué piensas al respecto? Quiero complementar las tres respuestas que tienen similitudes, aclarando que hay tres formas de entendimiento, antes de decir para qué sirve, ¿sí? Porque se puede contestar en dos sentidos esa pregunta y que queda uno asustado. Y además, la respuesta a esa pregunta creo que la debemos retomar varias veces durante el café. Primero, hay tres formas de entendimiento. La información, que es el conjunto de datos, hechos, cuánto mide el río Orinoco, el Amazonas, cuáles son las capitales de los países, cuáles son los músculos del cuerpo, cuál es el funcionamiento de tal hueso, etcétera. O sea, son conocimientos, son datos. Los colegios, tristemente, hay una denuncia acerca de muchas formas de educación, supuestamente educación, en que lo que se hace es información. Estamos llenos de datos. Entonces, una persona llena de datos, pues no se puede decir que sea sabia propiamente, es una persona posiblemente culta, si la llamamos culta, instruida, tiene mucha información y es admirable, no es desdeñable tener mucha información, no, es admirable, pero hay un nivel más profundo, entonces en lugar de hacer así, hago así, que es el conocimiento, que es la organización de esa información, la organización en grupos, en jerarquías, el saber cómo se relaciona una cosa con otra, la formación de conceptos con esos datos aislados. Ahorita tratamos de poner un ejemplo muy sencillo. Y hay un nivel más profundo que es la sabiduría, y es el aprovechar ese conocimiento en la vida, para la vida. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo pude aprender los datos en el colegio de numerador, denominador, ampliación de fracción, simplificación de fracción, esos términos, eso es información, eso es información. Conocimiento sería que yo misma encontrara la relación entre la regla de 3, para los que nos escuchan, matemáticos, pero además todos tuvimos esa formación en los primeros niveles de educación primaria, de educación básica. Entonces, reconocer que la amplificación y simplificación de una fracción es el mismo proceso de una regla de 3 simple. Ahí hay conocimiento, no me lo tienen que decir, pues yo me doy cuenta que básicamente lo que estoy haciendo es lo mismo. Pero ¿dónde estaría la sabiduría en torno a la información de los fraccionarios? Que ni siquiera he dicho que tenga el concepto de fraccionario, que además siempre lo limitamos al fraccionario y nos lo enseñan con una pizza, pues con una torta redonda, porque no nos lo enseñan las fracciones en las cantidades discretas, o sea, sueltas, y no en las cantidades solamente continuas. Bueno, ahí es una falla de instrucción. Pero entonces, ¿dónde sería la sabiduría? Jorge Iván, sería una vida muy desgraciada, muy sin gracia, la tuya y la mía, haber sacado la máxima nota en aritmética, tú y yo en el colegio, en primaria, en la escuela, y que estemos tú y yo aquí un domingo que me invitas y vamos a hacer un ponqué, una torta, un bizcocho, toda esta palabra sí que tiene distintas formas en toda América, un cake, ¿sí? Ayúdame, torta, bizcocho, cake, Sí, no, yo creo que con pudín, ese sí, tipo algo con una cajita, con una cajita de una mezclita, y que diga que son 4 huevos, y nos damos cuenta, Jorge Iván, y tenemos unas ganas tú y yo de hacer ese pudín, ese bolo en Brasil, y nada más tenemos 2 huevitos, no 4. Además dice, y decimos, no vamos a hacer la tortica, no, hagamos la mitad, Jorge Iván, además somos solo tú y yo, ¿cómo no vamos a hacer la torta? Ya me antojaste, es que solo hay 2 huevitos, Tita, pues hagamos la mitad. Pero dice, pero Tita, es que dice un cuarto de mantequilla, ¿y cómo vamos a hacer cuál es la mitad? Y 1/3 de taza de harina, ¿y cómo vamos a hacer como en la mitad? Pues 1/3 es 1/6 y 1/4 es 1/8. Pues qué desgracia que tú y yo un domingo que sacamos la mejor nota en fraccionarios en tercero de primaria, no sepamos hacer una tortica porque no sabemos cuál es la mitad de 1/3 y 1/8. Sí, o sea, es el saber en la vida. Entonces, dice Eliot, el poeta, el dramaturgo, dice, T.S. Eliot, dice,
¿dónde está la información que perdimos en una obra de teatro? ¿Dónde está la información que perdimos en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento? Perdón, ¿dónde está la sabiduría que perdimos en conocimiento, en tanto conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos en información? Entonces, ¿dónde se mueve la filosofía? La ciencia, que ahorita tenemos que hablar mucho de ciencia para homologarla, porque además nacen juntas la filosofía y la ciencia. O sea, es más, no nacen juntas, la ciencia es parte de la filosofía, ahorita explico eso. Solamente se empieza a separar hacia los siglos XVII y XVIII, la última que se separa es la psicología, nos lleva 200 años de separada la psicología. Entonces, la filosofía se mueve entre lo que sería el conocimiento y la sabiduría, o sea, el saber hacer con esos conocimientos, el saber para la vida con esos conocimientos. Esa sería la diferencia entre un profesor de filosofía, entre un estudiante de filosofía a quien simplemente se le está pidiendo, como tú recuerdas, que repita datos biográficos de Sócrates, la biografía, los nombres de los diálogos de Platón, donde él describe cómo hablaría Sócrates, de cuenta de preguntas literales, etcétera, y no le sirva algo del Fedro, del Menón, del Banquete, del Gorgias para su propia vida. Entonces una diferencia grande hay entre profesar una filosofía como si fuera un credo y ser un filosofante, o sea, actuar realmente, hacer el camino que todos tenemos que hacer. La ciencia más bien oscila entre la información y el conocimiento, entonces en esos tres niveles de entendimiento la filosofía oscila entre los dos más profundos, que sería el conocimiento y la sabiduría, pero se sitúa mucho ahí en el saber, es un saber práctico, ¿sí? No solamente teórico, es un saber práctico, y cualquier teoría que se conozca hay que recorrerla uno mismo. Aquí hay otra diferencia con la ciencia si aquí hubiera un médico dando una conferencia a nosotros sobre, a unos estudiantes, a nosotros porque a unos estudiantes de medicina, de cirugía, semestre 1, sobre cómo se cortan tal músculo que está inervado por por tres nervios, y entonces el corte va a hacer que se pierdan dos nervios y cómo se jalaría, etcétera. Ese médico no tiene que hacer la historia de la cirugía, en ese caso plástica, reconstructiva, reparadora, lo que sea. No tiene que hacer la historia, no tiene que hablar qué bisturí se utilizaban antes, cómo era la asepsia antes de Pasteur, no tiene que hablar de eso. Pero en filosofía, cuando tenemos queremos saber de algo, nos toca hacer el recorrido de todos los filósofos. Mira que es una tendencia aquí en el café, que tú me preguntas algo y yo doy cuenta de muchos filósofos, pero enseguida tiene que caminar uno sobre estos filósofos y construir lo propio, y si no, no estamos filosofando, estamos repitiendo ideas, y hay que ponerse y construir el propio camino con base en esos grandes, mientras que en ciencia muchas veces nos podemos saltar la historia o sea, yo no puedo llegar a responder aquí algo de filosofía sin revisar lo que otros han caminado y sin que tú y yo invitamos a los contertulios caminen sobre eso. Por eso siempre les decimos, quédense ahí platicando, quédense. En cambio en la ciencia, sencillamente es la respuesta de hoy, que es la solución. Ahorita hay otra diferencia entre respuesta y solución, es la solución de hoy, de la ciencia para hoy, y no hay que hacer historia. Historia de la ciencia la pueden hacer unos encarretados por la historia de la ciencia, pero el científico, el ingeniero aeronáutico de ahora, el ingeniero civil de ahora, el arquitecto de ahora, el médico de ahora, no tiene para qué el ejercicio de su profesión, no tiene que dar cuenta de ese pasado. Nosotros no podemos hacer filosofía sin recorrer ese camino y montarnos en ese camino y seguir nosotros ahí y ponerles la impronta propia, e incluso revisar ese camino para sacar otras rutas, para diferir, para ampliar, para ensanchar caminos, para delimitar, para acotar, etcétera. Tita, permíteme, te hago una pregunta Sí. que yo no sé si también la comparten nuestros contertulios, pero bueno, yo creo que nos acompaña siempre, y eso en todas las áreas del conocimiento, pues si hablemos de esas áreas humanas, filosofía, la misma teología, la psicología, pues en sí la vida misma. ¿Dónde se da o por qué se da esa distancia entre el conocimiento o la teoría y la práctica? ¿Cierto? Ay, qué pena, Jorge Iván, porque tantos contertulios que tenemos, muy buenos maestros. A ver, hay malos odontólogos, buenos odontólogos, malos arquitectos, buenos arquitectos, malos abogados, buenos abogados, malas personas que hacen muy mal los cafés y otras que los sirven muy bien los cafés, personas que barren muy bien las calles y otras que las barren muy mal y aún así cobran el salario.
Ay, malos maestros, pues, Jorge Iván. Pues la confusión en la educación, estamos deseducando o estamos desinformando. Mira ese ejemplo tan bobito que te puse de la cajita de pastel. Pues eso es un asunto de fraccionarios de tercero de primaria. O sea, ¿por qué no aprendemos eso de los fraccionarios y luego un examen es, cada uno va a hacer esta tortica con un solo huevo y la receta dice que son 4 huevos? Yo no sé qué va a hacer porque además ahí dice 1/8 de mantequilla, 1/3 de taza. O sea, nos lleva en muchas instituciones educativas, muchas posturas educativas no reflexivas nos llevan el conocimiento, porque ahí no podemos decir el saber a la práctica, eso no se llama saber, nos llevan la información a la práctica y nos llevan a veces ni siquiera la información a la construcción de conceptos, que sería del nivel del conocimiento. En el conocimiento se jerarquiza y se hacen clases, por lo tanto se forman conceptos, cosa que hace mucho la filosofía, crear nuevos conceptos, desentrañar conceptos y rebatir conceptos, es uno de los momentos de la filosofía, ¿sí? Sí, exacto. Sí, yo lo Entonces digo es eso. Esa parte me parece fundamental cuando tú hablas pues que es un tema de educación y creo que eso es un llamado para todos. Sí. Sí, y esa es una de las razones fundamentales, porque bueno, pensando, intentando encontrar las razones y más desde el oficio pues que yo realizo, obviamente no soy ajeno a eso, pues, sobre todo quienes estamos todo el tiempo hablando o intentando pues como dar un mensaje a las personas. Claro, una cosa es lo que tú tienes en la mente y otra cosa es lo que reflejan tus acciones. Lo vemos mucho, pues esto es una crítica que nos cabe para todos. A para todos los oficios, sí. Exacto, pues perdón, ahí si hay algún psicólogo que nos ve. Todo, pero dice, todos, hay psicólogos, buenos y malos. Exacto, Sí, y la mayoría todo. estudian es porque tienen que resolver sus propios problemas. Es como la gran crítica que se le hace a la psicología, que la tenemos todos, repito. Lo mismo los teólogos, hablamos de Dios sin conocerlo. Pero entonces, exacto, yo creo que es importante que todos profundicemos y hacer una reflexión filosófica seria de nuestra vida, ponernos a pensar es qué tan consecuente soy yo entre los datos, la información que tengo, hablemos del conocimiento que tengo y la vida, entre lo que me he formado y lo que hago, lo que digo, lo que vivo, ¿cierto? Porque creo que ahí nosotros tenemos una gran tarea de decir, bueno, todo esto que sé y todo esto incluso que me ha formado o que he aprendido, ¿qué tanto realmente lo llevo a la vida? Que en el fondo de eso se trata. Entonces, por eso también te hacía la pregunta, pero claro que la educación es fundamental. Y desde esto que tú nos estás planteando, porque nos estás haciendo una invitación, no sé si directa o indirectamente, como a pensar la vida a profundidad y a revisar nuestro modelo educativo, nosotros hoy queremos plantear un ejercicio, tú me lo decías hace unos días, que querías que este café también tuviera un ejercicio práctico para los contertulios. Ahorita Entonces, para que ahorita ustedes no se desconecten y estén pendientes. Es un segmento nuevo del programa. Exacto, vamos a tener un segmento nuevo porque sí nos interesa y estábamos esperando este programa sobre la filosofía para poderlos compartir con ustedes y que vayamos profundizando y hacer vida a todos estos temas. Es que hemos hablado de respeto, tolerancia, de amor, de miedo, de mediocridad, de sentido de vida. Y hay que llevarlos a la vida, hay que llevarlos a la vida. Sí, de hecho terminemos de agravar tu denuncia, Jorge Iván, en lugar de suavizarla, agravarla. El sabio no es el que tiene mucha información, sabio es el que sabe vivir. Siempre se refiere a que sabio es el que sabe vivir. Y el que saborea la vida. Entonces sabe vivir a partir de sus conocimientos. Es arquitecto, pues sabe vivir, sabe resolverle a partir de la arquitectura, si va a utilizar su conocimiento a los otros, sabe compartir su conocimiento, no ignora qué influencia puede tener la forma física del plano que plantea para esa edificación en la convivencia de los seres humanos. Es decir, se hace preguntas diferentes acerca de, es decir, yo puedo tener mis conocimientos en mi otra profesión de terapeuta, mis conocimientos básicos de qué hacer con un paciente que tiene este diagnóstico. Es más, primero hago el diagnóstico, luego el pronóstico y el plan terapéutico. Puedo tener muy claro esos conocimientos que adquirí en la universidad, pero el que yo decida si con ese paciente me siento al lado o de frente o me siento a su nivel, si lo debo mirar o no, qué implica usar uno o no una bata blanca. Esas cosas no son de conocimiento, son de la vida, o sea, son reflexiones filosóficas que yo me hago sobre mi conocimiento. O sea, cuando ya reflexionamos no sobre el qué, sino el
por el por qué, ya estamos en el plano de la filosofía, ¿sí? El conocimiento siempre que lo tiene la ciencia, siempre dará soluciones. Entonces, este paciente, en el caso de mi otra profesión, este paciente se trata así, y uno aplica realmente esas técnicas y esos ejercicios y uno los saca adelante. Pero hay cosas que se escapan y es la sensibilidad de uno, en ese caso como terapeuta, pero también sería un arquitecto, un ingeniero civil, un asesor espiritual como tú, que dice, aquí hay algo que no, aquí hay algo que no. Yo ayer escuchaba, es una historia, no puedo contar hoy historias muy largas, pero escuchaba a una persona, a ti te va a dar escozor, te va a dar como urticaria. Escuchaba a una persona en un gimnasio, Jorge Iván, es un lugar público. Estábamos 3 personas en un gimnasio muy grande, afortunadamente, tranquilos, con tertulios, que a veces estoy yo sola, a lo sumo está otra persona, es un gimnasio con control del aforo, ¿cierto? Y esas 2 personas estaban caminando en caminadoras pues separadas, como debe ser, y yo estaba muy lejos en una máquina, y escuchaba que le daba un sartal de unos sermones acerca de Dios a esta persona que, por lo que yo escuchaba, porque hablaba muy duro, es su asistente, ¿sí? En el trabajo, o sea, le estaba hablando el jefe a un colaborador. Y ese colaborador, y hablaba de la pobreza, pues era un discurso completamente ilógico. Yo decía, ¿cómo puede estarle hablando todas estas cosas de Dios? Llegó a decirle que era psicópata, unas cosas, y yo decía, pero las preocupaciones de la otra persona son de dinero. O sea, es tan fácil, Jorge Iván, hablar sin saber que el otro ni siquiera ha comido, ni siquiera ha desayunado. O sea, el discurso entra de manera diferente. Entonces yo digo, esta persona, todo lo que decía era cierto, y lo estaba diciendo a la persona que no era, en el momento que no era, en un gimnasio, en que estaba otra persona que era yo. O sea, ¿qué le faltaba a esa persona? Sabiduría, tenía muchos conocimientos supuestamente para aconsejar a la otra persona, pero ¿con qué luz la estaba mirando? Porque ni siquiera estaba mirando aquello que miraba, que era una persona preocupada, porque lo poco que le dejaba hablar, lo poco que yo alcanzaba de escuchar de esa persona, era que tenía preocupaciones económicas en medio de esta pandemia. Jorge Iván, yo creo que hoy en día tú sí que te cuidas más de decir ciertas cosas, porque dices, uy, como que esto con dinero y con la barriga llena entra de una manera, pero esto con problemas económicos y sin las 3 comiditas del día, simplemente pensando en la siguiente comida, entra de otra manera. Eso es sabiduría, Jorge Iván. Entonces hay el conocimiento, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Esa línea es la de la sabiduría. La filosofía siempre está en esa línea, siempre está en esa línea. Entonces yo quiero que me invites a un café sobre la verdad. Y como la verdad es un asunto tan relativizado, pues de lo que sí vamos a tener que hablar es de la coherencia, que es lo que acabas de reclamar, ¿sí? O sea, vivamos coherentemente. La filosofía obliga mucho a eso, obliga mucho a eso. Emmanuel Kant decía que ningún filósofo vive en el castillo que construye. Qué triste, debe ser que lo decía por él mismo, ningún filósofo vive en el castillo que construye. Pero Jorge Iván, por favor, créeme, no creas que estoy siendo exagerada, que los paisas somos muy exagerados, ¿no? No voy a hablar de mí, pero voy a hablar de colegas. Entonces, yo sí conozco colegas formados en filosofía, algunos brillantes, que yo me les quito el sombrero, que reflexionan mucho su vida y que buscan vivir filosóficamente. Y también tengo colegas en las que su formación no realmente, quizá somos amigos y no es muy admirable por el grupo, pues de pronto rasos en su formación, y que también los pocos datos que tengan de filosofía tal vez no recitan libros y párrafos y renglones como otros filósofos en el parágrafo 13A de la República, no sé qué, de la editorial tal y tal, y también han filosofado mucho su vida y viven filosóficamente. Entonces, yo sí he tenido una buena experiencia con los filósofos, en el sentido, yo sí les veo el esfuerzo a los filósofos, pues no quiero hablar de mí misma por esa coherencia, y sí veo una autoexigencia, y esa autoexigencia está dada por la formación.
una formación formal en filosofía, pero entonces como nuestros contertulios no la tienen muchos, los que tienen otra profesión, que ya sabemos que el año pasado este café tuvo cosecha, porque tenemos a un contertulio estudiando filosofía, ¿cierto? Eso ya tuvimos cosecha. Entonces todos tienen que entrar a estudiar filosofía, no. Eso otro se da en el rigor, porque estudiar 5 años la filosofía da un rigor, ¿cierto? Pero también por eso vamos a tener el otro café para hablar de cómo es esa vida filosófica, ¿no? Exacto, pero entonces danos un adelantico sobre eso, Bueno, porque pero tú estábamos dijiste, hablando del filosofar, sí, o sea, hemos hablado de la filosofía. de la filosofía. ¿Cierto? Yo creo, empecemos como se empieza una clase de filosofía, parece feo, pero para responder eso de si es útil o es inútil, porque es que muchos filósofos se pararían aquí y te dirían, así te levantarían el hombro, ¿y por qué tiene que ser útil? ¿Y por qué tiene que ser útil la filosofía? O sea, ¿desde dónde estás ya parado tú, Juribán? Yo sé que tú representas a muchos contertulios, pero los contertulios que nos preguntan ¿para qué sirve la filosofía? Ya están parados desde una perspectiva del utilitario. Lo verdadero es lo que sirve, el utilitarismo de Stuart Mill, de Bentham, pues inglés, filosofía inglesa, ¿cierto? Pero podríamos pararnos y por qué tiene que servir y por qué la verdad es lo que sirve, ¿sí? Entonces, por eso digo, dejemos esa pregunta en remojo y más bien pongamos sobre la mesa ingredientes que nos sirvan para responderla, ¿sí? Perfecto. Entonces, mira, existencialmente, la filosofía en un ser humano, esa actitud filosofante que la puede tener un arquitecto, un sociólogo, un ingeniero, ayúdame, un docente, un comerciante, un campesino que ara la tierra, ¿sí? Un veterinario, etcétera. Un ingeniero, sí. Sí, la puede tener esa actitud filosofante y que de hecho la han tenido los científicos que la comparten. Hay filósofo y científicos son iguales, filósofo y científicos son iguales en esto. Existencialmente nace por unas actitudes, que son la actitud del asombro, sin sombra, que quito la sombra, ahorita ampliamos un poquito, el cuestionamiento de lo obvio y evidente, también lo amplío ahorita un poquito, y la valoración del absurdo. Esas 3 actitudes son las que dan lugar en la existencia de un ser humano a tener una actitud filosofante, Repítemela, siendo por lo que sea. El asombro, el cuestionamiento de lo obvio y evidente y la valoración del absurdo, del aparente absurdo. Entonces, bueno, todo eso va acompañado y todo eso tiene como una aureola de la capacidad dubitativa, de la duda, del dudar. Si yo valoro el absurdo, soy capaz de dudar. Si yo cuestiono lo obvio y evidente, soy capaz de dudar. O sea, la duda, no solo la duda metódica de Descartes. Un café interesante sería sobre la duda. Ok. Sí, sobre la duda. Cuando hablemos de la verdad, hacemos todo ese paquetito de la verdad, la mentira, la duda. Bueno, entonces el asombro es sin sombra. Yo quito la sombra de algo, pero queridos contertulios, no porque ese algo esté oscuro, no porque ese algo esté cubierto. Yo soy la que tengo la oscuridad en mis ojos, por eso quisiste empezar hoy el café tan lindo, en la oscuridad, para que la filosofía ilumine, ¿cierto? Cuando yo no me asombro, yo soy la que tengo una miopía, unas lagañas, las gafas rayadas, empañadas, unas cataratas que no me dejan ver. El problema es mío, no es la cosa está ahí. El problema ha sido mío, del observador, que yo no he sido capaz de mirarla. Entonces, cuando yo me asombro, yo veo lo de siempre, Jorge Iván, con nuevos ojos. Entonces, pongamos el ejemplo de un científico para honrar hoy a la ciencia que se comporta. Nadie hace ciencia sin pensar filosóficamente. O sea, la ciencia se hace porque se piensa filosóficamente. Nacieron juntas. No, es que es más, no puedo decir nacieron juntas. La ciencia era parte de la filosofía, que se separó nada más, empezó a separarse hace 3 siglos. ¿Sí? Entonces, Fleming, Alexander Fleming, que no me vaya a equivocar yo con los científicos aquí, la penicilina, ¿no? Alexander Fleming, ¿sí? El experimento que llevaba haciéndolo días y días y días, y una bacteria entraba a su agar, creo que se llama ese platito de vidrio donde se hacen los cultivos, y entraba una bacteria y se lo dañaba, y imaginémoslo, pongámosle cuento, y él se ponía de mal genio y volvía al otro día y se estaba dañado, pues un día vio diferente y digo, no, esa bacteria es una amiga, me voy a hacer amiga de mi enemiga, y entonces se encuentra que esa bacteria lo que le destruye, pues puede destruir unas cosas deliberadamente. Pongamos a esa bacteria a destruir esto que yo tengo aquí,
en el platito del experimento y es la penicilina, pues luego le tiene que poner el nombre, penicilina, o sea, descubre eso, o sea, en el asombro, por el asombro yo descubro, por el asombro yo invento, por el asombro yo innovo y por el asombro yo mejoro. Entonces, asombrarnos. El asombro no lo podemos homologar al maravillarme, a la admiración de la que habla Platón en el Teeteto, 57 algo. En el Teeteto, no es la admiración, porque yo me puedo asombrar de algo negativo, Jorge Iván, y de algo positivo. Si es de algo negativo, se llama maravillarme, admirarme, que ya lo habíamos visto, admirarme, miro y me reclino ante, miro y hago la reverencia. En cambio, yo me puedo asombrar de algo horrible y me asombro de cómo hay gente durmiendo en las calles, Jorge Iván. Y puedo pensar si tengo un cargo público, o puedo pensar, esas son las cosas que piensan las ONGs. Las ONGs vienen asombrándose de cosas que la gente no se asombra porque no están escritas, porque no están en la ley. Si yo logro asombrarme de eso, nuestro líder de las alcantarillas en Bogotá, de los niños de las alcantarillas, sí, que sacó los niños que vivían en las alcantarillas a que vivieran de otra manera. Entonces yo, bien sea como líder a nivel estatal o a nivel de una ONG, puedo construir o reclamar, venga, estudiemos porque hay gente durmiendo en las calles, o sea, entonces hay que construir albergues. ¿Cómo llegaron ahí? No, pero a todos ya nos parece muy normal, y mientras viajamos a más países y más gente vemos en las calles, nos decimos, esto es un fenómeno mundial. Esa respuesta, yo te pregunto a ti, ¿por qué hay alguien durmiendo en el portón de aquí de tu casa, Jorge Iván, y tú me dices, eso ya es un fenómeno mundial? Me está respondiendo Jorge Iván con el conocimiento de un sociólogo, con el conocimiento de un estadista, pues de una persona que hace estadísticas, con el conocimiento de un sociólogo. ¿Esa no es nuestra respuesta filosófica? O sea, la respuesta filosófica es, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo así que es un fenómeno mundial? Peor, me dices que ese señor que está en el portón de tu casa está en muchos portones de muchas casas de todo el planeta, pues yo estoy escandalizada, ¿sí? Si no me escandalizo, así como cuando veíamos la compasión, si no siento ira, no puedo experimentar la compasión. Tampoco, si yo no me asombro, no puedo dar lugar a una innovación, a un descubrimiento, a una invención, ¿sí? Entonces, ahí viene la invitación a la tarea. No es que este café se nos va a convertir, ya esto se está volviendo académico, ya dejan tarea. No, es una invitación a hacer un ejercicio durante la semana para que empecemos a decir, no solo escuchamos datos de la filosofía, conceptos en un recorrido histórico que usualmente Tita con Jorge Iván hace, no, nosotros también empezamos a ejercitarnos en eso de filosofar. Yo sé que ustedes se quedan en la casa platicando sobre esto, conversando, y ahí están haciendo filosofía, pero nosotros no los acompañamos. Entonces qué rico, además de esa sugerencia, hacerles otra. Entonces una que ya hago para que ese sea el segmento nuevo del programa es, esta semana podemos buscar asombrarnos de cosas que las hemos dado por obvias, las hemos dado por hechas. Es que eso es así, se sabe que todo el mundo es así, todo el mundo funciona así. No, señores, si todo el mundo no funciona así. O sea, si para algo sirve viajar, Jorge Iván, en la vida, es para darse cuenta que hay tanta gente viviendo tan diferente a uno y bien o mejor. O sea, porque nos volvemos muy endémicos, muy endógenos, muy endo todos los endos que haya, ¿cierto? Creyendo que la forma como nosotros vivimos, la forma como los paisas, que así nos llaman a los de Medellín, Antioquia, Colombia, es como viven todos. No, la forma como vivimos los paisas es una, y hay otros lugares donde viven muy distinto y bien, y nosotros no somos propiamente modelo, así como otros no son propiamente modelo, ¿cierto? Entonces, esa sería una actividad bonita, asombrarnos positiva o negativamente de algo, e inclusive luego ver, ese es el ejercicio que les sugiero, y ver ¿qué provecho le saco a ese asombro? Yo acabo de poner el ejemplo, si yo me asombro de que haya gente durmiendo en las calles, entonces yo puedo proponer la creación de albergues, ¿sí? Listo, obviamente yo me asombro, sobre todo en esas cosas en las que yo trabajo. En una persona que es innovadora en su trabajo, como socióloga, como antropóloga, como politóloga, como psicóloga, pues es la persona que se asombra de cosas que en su misma profesión se aceptan así nomás. Por ejemplo, yo no uso bata blanca en mi ejercicio profesional. Yo cuando regresé a Colombia, formada por fuera, en México, yo era la rebelde que no usaba bata blanca. Y yo no voy a usar bata blanca porque no quiero, mucho menos cuando trabajo con niños o con personas que han perdido el lenguaje, adultas, o sea, venderles esa condición de enfermedad. La bata blanca es de un hospital, yo no uso escritorio, yo no me paro aquí, la otra persona allá, yo uso una mesa redonda,
porque lo aprendí del rey Arturo, de Gwendolyn, del rey Arturo, de una fábula, la aprendí. O sea, aquí no hay lugar, o sea, es una mesa redonda donde platicamos y me siento al lado de, no me siento al frente, porque no estoy al frente, yo estoy al lado en tu padecimiento. Esas son reflexiones filosóficas acerca de un oficio, ¿cierto? Entonces me tengo que asombrar para proponer y decir, ¿por qué vamos a usar bata blanca? De hecho, mira que ahora en los hospitales, hace muchos años, la bata blanca ya empieza a ser colorinchuda, ¿sí? Así decimos nosotros aquí, esa palabra no existe, empieza a ser de muñequito, las batas de las enfermeras, pero yo fui muy rebelde cuando llegué a Colombia hace muchos años y dije, no, yo no uso bata blanca. Eso, Tita. Bueno, entonces ahí ya tenemos una tarea, ¿cierto? Esta Sí. semana me voy a asombrar, ¿cierto? Asombrarme, intentar vivir la vida así con asombro. Creo que es un buen ejercicio para hacerlo y hace parte de esto que nos estás hablando, de los ingredientes para filosofar, como esa actitud Sí. filosófica. Entonces es el primero. El primero. Listo, La vamos otra con es el segundo. cuestionamiento de lo obvio y evidente. Exacto. Que vamos a verlo muy vinculado al asombro. Entonces, lo obvio, obvia, sobre la vía. Lo obvio, que está afuera de la vía, expuesto, no está escondido ahí en el camino, en la carretera, no está encima, se ve, ha salido ahí de la vía, se ve, todos lo vemos. Y evidente, ese es un juego literario, cuando repetimos decimos es hermoso, lindo y bello, queremos dar fuerza al adjetivo. Entonces cuando decimos obvio y evidente estamos diciendo lo mismo en dos lenguas distintas, en latín y en griego. Evidente es B pequeña, sabemos que la B pequeña viene de la que llamaríamos U, una de las vocales griegas, euvidens, ese euvidens muy visible. Evidente es algo muy visible, entonces obvio y evidente es como lo mismo. ¿Para qué lo repetimos? Pues para hacer énfasis. Cuestionamos lo obvio y evidente. El cuestionamiento no es una simple pregunta. El cuestionamiento es con un descontento. No es lo mismo preguntar de qué marca son estos audífonos, ¿sí? Que nos prestan tan queridos, Coplox. Coplox, exacto. Nuestros amigos de Coplox. Los amigos de Coplox. ¿De qué marca? Esa es una pregunta. Una pregunta que me sitúa a mí desde la ignorancia desde el olvido ¿sí? ¿Qué clima hace en Estambul en este momento? Eso es una pregunta. Pero el cuestionamiento es desde un descontento, o sea, no es que yo desconozca la respuesta, sino que yo quiero movilizarte haciéndote esa pregunta, quiero conmoverte, entonces quiero lograr algo en ti haciéndote esa pregunta, entonces se convierte casi que en una pregunta retórica. ¿Para qué preguntas si conoces la respuesta? O sea, pregunto es para movilizar algo en el otro. Entonces yo cuando cuestiono lo obvio y evidente, estoy poniendo en duda la actitud de duda que subyace a todo esto, estoy poniendo en duda que eso que aceptamos como hecho y como dado sea así. Porque la filosofía lo que hace es una interrupción, la pregunta interrumpe. La manera de empezar a filosofar es sobre uno mismo, cuál es el quehacer, el yo. La primera pregunta filosófica que nos hacemos es, qué pesar, que además se acalla, se silencia en los adolescentes. La primera es sobre ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué nos morimos? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces las mamás, los papás se asustan, llevan al niño al psicólogo, piensan que está mal, que está enfermo. También los niños pequeños hacen muchas preguntas a la edad del por qué. Eso te iba a decir, Sí, exacto, que es muy que es importante, muy incluso como natural. ejercicio para esta semana. Claro. Yo lo hubiera planteado así. Ajá, plantéalo tú Tita, y ¿y por unos qué? escogen. ¿Y Vamos por a qué? decir, ¿El no, por qué? ¿El por terminan de qué? explicar y les proponemos este Sí, ejercicio. sí. ¿Y por qué? O sea, eso no lo puede hacer. ¿Y por qué? ¿Y Sí, por qué? ¿y por No porque qué? esté malo, porque estén Sí, de acuerdo no, contigo, ¿no? si Dame no la jugar razón. a eso. Entonces la filosofía entra como la interrupción de la continuidad de lo que fluye así sin más, irrumpe interrumpiendo esa aceptación de un fluir sin más. Y detiene y dice, ¿por qué? La pregunta de la filosofía es ¿por qué? La pregunta de la ciencia es ¿cómo? La pregunta de la técnica es ¿cómo? ¿Sí? Cómo funcionan los átomos, de cuántos átomos está constituido, cómo está constituido, ¿cierto? Pero en la filosofía sería ¿y por qué eso? ¿Por qué eso y no lo otro? Y entonces hablaba de la adolescencia y la niñez, más se hace en la adolescencia, se prefiere a callar o silenciar eso. Por un lado porque desde la escuela, otra denuncia para la escuela, y los muy buenos maestros que nos escuchan, que hay muchos
conocemos a muchos de esos contertulios y sabemos que siempre en todas las profesiones hay los que la ejercen bien o no, pues los muy buenos docentes que nos escuchan no escuchan este pedacito, por favor, ¿cierto? Y los otros se sacuden un poquito, porque entonces como llenamos de tantas respuestas, la formación académica son respuestas, 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 al niño no le decimos en un examen, formule 3 preguntas y no la responda. ¿Te alguna vez te hicieron un examen de esos? Formule 3 preguntas, Jorge Iván, y no la responda. Bueno, debo decir que sí me lo hicieron ya en la universidad. Pero ya en la universidad. Pero eso, incluso yo lo veía hasta muy raro. O sea, un profesor preguntó eso y yo dije, Sí. pero pues, Sí. ¿para qué pide esto? Pues O la sea, calidad de tus preguntas, si tú no te preguntas como Exactamente, teólogo, o sea, ¿cómo vas a avanzar en tu reflexión teológica, Jorge Y Iván? sabes que me sirvió mucho y le agradezco enormemente a ese Ah. profesor porque yo siento que a partir de allí Sí. yo empecé a hacer cuestionamientos serios, Claro. profundos Sí. y realmente con un sentido muy interesante. Entonces, eso era novedoso, pero me parece muy bien que tú lo presentes. Sí, en ahora. la escuela quizá no se presenta tanto. Entonces, hay una película, Buscando a Miguel, hace rato que no recomendamos películas, Buscando a Miguel es una película colombiana basada en una historia tristemente muy común en nuestras ciudades, la persona que la atracan, pero para atracarla, pues para robarle su dinero, es un varón, le dan escopolamina, este barbitúrico creo que es la escopolamina, ¿sí? Entonces, con eso alteran su conciencia y logran robarle. A esta persona le roban, le dan una golpiza, lo dan casi que por muerto, entonces le van a robar los ojos en un tráfico de órganos. Esta situación de Colombia puede ser común a otros países de América también. La persona incluso mientras le van a robar los ojos se da cuenta, sale corriendo. El caso es que esta persona es, en el primer momento de la película lo muestran como un político corrupto. Entonces es estando en un bar de farra y mal portado, que le hacen atraco, desnudo, quieren robarle los órganos, etcétera. Él termina como habitante de la calle. Él termina viviendo, termina con una amnesia, realmente le han dado una sobredosis de escopolamina, termina viviendo en la calle, lo protegen mucho, diferentes personajes de la calle, vive en una casa con otras personas de la calle y se vuelve una persona pues importante dentro del grupo, y la película muestra todos los lazos que se tienen, etcétera. La película va finalizando cuando él va a que le den el caldito que ya mencioné en otros cafés, que le den un caldito o algo caliente en la noche, de personas que en diferentes países tratan de apoyar en algo a los habitantes de la calle. Entonces él va y se acerca a recibir el caldito caliente y la persona, la mujer que se lo da, lo reconoce y le dice, Miguel, él se llama Miguel, Buscando a Miguel en la película, Miguel. Y él, que realmente vive una amnesia, ya se le viene toda la memoria, recupera toda la memoria, pero se queda callado y se va muy preocupado a la casa, muy preocupado. Y se le viene todo el cassette de lo que ha sido su vida cuando él era un político corrupto. Y decide, habiendo recordado quién era, que se llamaba Miguel, no Fernando, Diego, como lo ponen pues sus compañeros de calle, que él se va a quedar viviendo en la calle, que él se va a quedar viviendo esa vida que es auténtica, que es la auténtica, porque él tenía una vida falsa, inauténtica y no coherente cuando era político. Es una película estremecedora. Sí. Y a lo que iba es que la película, ves que tiene el título Buscando a Miguel y siempre nos ponen un subtítulo que nos atrae, como cinéfilos, para que vayamos pues a la audición, a la proyección de la película. Y dice, uno se encuentra cuando se pierde. Eso hace la filosofía, uno se encuentra cuando se pierde. Entonces en el asombro, ya sabrás por qué estoy contando esto. Entonces en esas dos actitudes que estoy relatando, que las estoy explicando para decir cómo existencialmente en la vida de un ser humano nace la filosofía, la actitud filosofante, primero con el asombro, luego con el cuestionamiento de lo obvio y evidente, estoy diciendo, refiriéndome a esta película, que el filósofo vive como un extranjero, como un extraño, se hace el extraño, finge ser extranjero, pero es un extranjero en una ciudad que conoce, que reconoce y que necesita, pero se comporta como un extranjero. Y por eso el filósofo está desentrañando siempre los significados. Y tú me dices, me pones en una disyuntiva, y yo, ¿qué es disyuntiva? Pero Jorge Iván, yo conozco el significado de la palabra disyuntiva, es más, tengo aquí el celular y busco en la Real Academia y ya busco disyuntiva. Yo te estoy preguntando ¿por qué traes a colación esa palabra disyuntiva?
¿Me estás amenazando de algo? O sea, desentrañamos o siempre vamos, si es esa palabra o es otra, porque a la filosofía como a la poesía le queda corto el lenguaje, le queda corto el lenguaje. Entonces la filosofía hace como la poesía, violenta en el lenguaje con dos objetivos muy diferentes, pero en eso se parecen bastante la filosofía y la poesía. Entonces mira que cuando nosotros cuestionamos lo obvio y evidente, estamos fingiendo ser extraños, realmente conocemos eso, pero esa es la actitud del filósofo, me hago extraño, extraño todo y así desentraño y voy a significados y no me acomodo, no me quedo acomodado. Entonces volvamos a la denuncia que yo hacía de la adolescencia, pero también de la juventud. Con las respuestas que nos dan en la escuela, la institución llamada escuela, muchas respuestas, pocas preguntas, por eso conté buscando a Miguel, pero además es cálmenlo, que no se desacomode, no, déjese preguntar, hacerse preguntas sobre su matrimonio, no, que es así, no te hagas preguntas sobre el trabajo, que hoy como están de escasos los trabajos, vos no vas a conseguir otro trabajo, no, Jorge Iván, yo me estoy preguntando si realmente sí es esta mi profesión, si realmente sí es esta mi empresa, pero tita, tú estás loca con el desempleo que hay en este momento, ¿cómo? No te hagas preguntas, vea y coma callado, no se pregunte. Es decir, vivimos en ese acallamiento, en ese silenciamiento, en ese statu quo para mantenernos tranquilos. Entonces preferimos una vida falsa, sin preguntas, sin cuestionamientos, por no desacomodarnos. La filosofía disloca. Entonces mira la pregunta que tú hacías al principio. ¿Para qué sirve la filosofía? Nuestros contertulios podrían estar diciendo, ¿para qué va a servir esa cosa? Una cosa en la que yo tengo que fingir ser extranjero, una cosa en la que tengo que estar dudando, y lo que buscamos son las verdades y las certezas, tengo que estar dudando, una cosa en la que me voy a dislocar, me voy a desacomodar, ¿pero por qué? O sea, no, la utilidad es útil, Jorge Iván. La comodidad es útil, ya lo hemos hablado cuando hablábamos del placer, pero la función de la filosofía es esa, desacomodarnos, pero para tener una vida más auténtica, más de acuerdo a lo que estamos llamados a hacer. Por eso la primera pregunta, y otra razón por la que me acordé de la película Buscando a Miguel, la primera pregunta es la pregunta sobre el yo, el quehacer de los quehaceres. Es la pregunta sobre el yo, y la pregunta sobre el yo, Tita, es diferente a la pregunta sobre yo, Jorge Iván teólogo, yo, Jorge Iván asesor espiritual, yo, Tita, aquí filosofante, yo, Tita, terapeuta, son preguntas distintas, son proyectos distintos por tu edad, por la mía, y la filosofía nos sirve de manera distinta, tu linterna es una y la mía es otra, a ti te servirá Spinoza, a mí me sirve justamente Rousseau, pero un Rousseau modificado y contextualizado en mi vida, ¿sí? Van dos actitudes. Sí, vamos, van como dos. se nos está acabando el tiempo, así muy brevemente, Tita, cuéntanos la tercera, la valoración del absurdo. La valoración del absurdo. Libros, sí. Se nos acabó, pero bueno, vamos a tener dentro de 8 días el segundo café de la filosofía. Qué susto esto, aquí algo pasa con el tiempo, yo no tengo conciencia de tiempo, tú me engañas con ese reloj. De la filosofía también es interesante. Sí. Bueno, cuéntanos entonces. La valoración del absurdo. Un filósofo no le teme al absurdo porque además él relativiza las cosas, pues la filosofía relativiza las cosas. Al que al otro le parece absurdo, pues a la filosofía no le parece absurdo. Pues de hecho la ciencia parte de lo ilógico, o sea, del desorden y del caos, para proporcionarnos un nuevo caos, un nuevo orden, una armonía diferente, una ley diferente, ¿sí? Eso hace la ciencia, eso hace la tecnología, parte del caos para un nuevo orden, o sea, parte de la ilógica para la lógica, ¿sí? Es ilógico que yo tenga este experimento, dice Fleming, una bacteria comiéndome esto y luego le pone otra lógica y pasa de una disarmonía, de un caos a un nuevo conocimiento que ya se ve muy armónico. Entonces nosotros creemos que en ciencia todos los conocimientos nacieron así de ordenados, no, nacieron en medio del desorden, nacieron para corregir un desorden, una mentira, un error, un caos y ya es un nuevo orden. De esa misma manera la filosofía, o sea, la ciencia está buscando siempre ese orden, la filosofía está provocando ese desorden, está provocando, muy ordenaditos, ¿y qué tal si nos devolvemos? A cómo era el caos, ¿sí? Entonces valorar el absurdo. Hace 2 días llego a mi casa, cansada de hacer una nueva rutina de ejercicios por alguna enfermedad que estoy padeciendo, llego muy cansada, era algo nuevo, pero después de nadar 3 kilómetros, de hacer una rutina de ejercicios, y llego quejándome de la médica. No, esa médica me va a matar. Y me mira el hijo y me dice, ¿y dónde estabas? Y yo ahí mismo me la pillé, pues nadando, le dije el lugar donde estaba, para no hacer propagandas.
Ah, ¿y qué almorzaste? Almorcé ahí esto y esto, una sopita de tomate asado y una ensalada verde. Ah, y llegas cansada de estar en ese lugar, pero tú no estás en una piscina pública, tú no estás en no sé qué, tú no estás en no sé qué, y mira lo que comiste, y llegas cansada. O sea, qué absurdo, o sea, meterle caos, o sea, me hace reflexionar. Ujú. O sea, mamá, llega cansada y agradecida, porque vienes cansada de hacer algo que es para tu salud y vienes cansada de estar en un lugar bonito. Tú no tuviste que ir a hacer eso en un lugar feo, ni tuviste que ir a la calle. Estabas en un lugar bonito y comiste bien, y comiste de manera elegante, como quien dice, ¿de qué te quejas, mamá? No seas atrevida. ¿De qué te quejas? Esa Sí. pregunta me suena por ahí. Eso es bonito. Entonces la filosofía, la pregunta del hijo, que no fue una pregunta sino un cuestionamiento, fue para valorar el absurdo. Ujú. Sí, entonces venga, yo la saco y la llevo a otro orden, a un desorden. ¿Eso es lo que quiere Jorge Iván? No. Ah, entonces venga, construya un nuevo orden, porque eso que usted está considerando tan ordenado no es por ahí. ¿Sí? Entonces, Construye un nuevo orden. sí, entonces. construya un nuevo orden. ¿Cuál es el ejercicio que tú quieres sugerir para los contertulios? Yo sugerí el del asombro. No, y ¿Tú el de la quieres pregunta, sugerir? el del cuestionamiento. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguir con un por qué, por qué. Exacto. Sí, como los niños, me parece muy Sí. interesante. Hagámoslo ante Jugar alguna ante situación, cualquier alguna- cosa y de manera infinita como el motor inmóvil de Aristóteles. El por qué del por qué, hasta que nos cansemos. Exactamente. Sí. Vamos a ver, si algo nos cuentan, las Sí. personas pues que nos quieran escribir ahí en los comentarios, nos cuentan Sí. cómo les fue. Entonces, obviamente dentro de 8 días que estemos en el segundo café filosófico Sí. y miramos este ejercicio. Claro que La idea sí. es proponerlo, cada 8 días ir proponiendo un ejercicio Sí. para que ustedes también vayan filosofando, que eso es lo más Sí. importante de todo esto. Tita, vamos Los con, entonces, libros, con el libro. la invitación a la filosofía, yo no recuerdo si ya lo había recomendado, pero lo quiero volver a recomendar, si así era, de André Comte Sponville, el filósofo francés de divulgación. Es un libro sobre 12 articulitos que él escribe y luego decide juntarlos. Es una buena motivación a temas filosóficos sobre la muerte, el amor, la libertad, y en la misma línea es el de Fernando Savater, el español. Las ¿sí? preguntas de la Las vida. preguntas de la vida, es de sus Interesante. primeros libros. También hace reflexiones sobre temas que siempre filosofamos. Entonces creo que para los que queremos empezar, y me gusta mucho la manera como ellos escriben, porque escriben como hablan. De hecho, esto primero fueron conferencias. Savater siempre él imita el estilo de Aristóteles con su hijo Nicomaco. Él ya dije que lo imitaba con ¿cómo se llama? Amador, con su hijo Amador. Entonces él le habla al lector, le habla y le responde, y André Comte Sponville también. Entonces realmente nos sentimos como involucrados cuando lo leemos, porque es como si nos estuviera hablando a nosotros. Me parece que son muy buenos estos dos autores para empezar este camino. Así es, bueno, pues ahí tienen la recomendación entonces de los textos Sí. de este café. Vamos a seguir hablando de este tema tan De interesante. filosofar, de una vida filosofante. Ya por lo menos tenemos esas 3 actitudes que harían tanto a un científico, una persona de cualquier profesión, de cualquier ejercicio u oficio, y al mismo filósofo, tener una vida filosofante. Asómbrese, cuestione lo obvio y evidente y valore el absurdo para crear un nuevo orden. Cuando la próxima semana hablemos de cómo nace sí históricamente la filosofía occidental, hay que ser justos y algo habrá que hablar de China e India, pero cuando hablemos también vamos a ver de ahí como una lección para nosotros, como un ejemplo para nosotros. Así es, pues bueno, ahí tienen. Esperamos que hayan disfrutado este café. Yo lo disfruté demasiado, Tita, de verdad me encanta. ¿Y yo? ¿Qué crees? Pues te dice súper bien, listo. Bueno, lo único que me pareció raro es el vino con agua. El vino Todavía con no agua. me acostumbro. Espero que te lo tomes todo. Igual vamos a seguir conversando. Este Sí. tema definitivamente da para mucho rato. Muy Listo. bien. Muchas Entonces, gracias, Jorge Iván. Muchas gracias, contertulios. Muchas gracias. Así es. Es un honor, una honra para Epicuro. Así es, esperemos que ustedes también sigan disfrutando, sigan conversando ahí sobre este tema, filosofando. Y bueno, nos encontramos dentro de 8 días nuevamente en el Café Filosófico. Una feliz noche, feliz fin de semana para todos.